Buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Blando, yo soy ejecutivo de cuentas en Geosoft y hoy vamos a presentar nuestro webinar sobre las novedades en OS Montage, Target y extensiones for ArcGIS en la versión 8.4. Acá conmigo está Diego Barbosa, que es geofísico, analista técnico en Geosoft, y Janaína Hosenstegel, que es geóloga, analista técnica en Geosoft. Este webinar está siendo grabado y enviaremos el link de la grabación para ustedes por correo y estará disponible también en nuestro sitio en la web. Acuerdo también ustedes que ustedes pueden escribir preguntas en nuestro chat que contestaremos al final algunas y las otras contestaremos por correo. Acá nuestra agenda. Empezaremos por el proceso de instalación y MyGeosoft, después la mejoría en las ventanas de orientación coordenadas, la compatibilidad con Vulkan, optimización del voxel, barra de colores y wireframe, extensiones for ArcGIS, secciones geofísicas, Airborne QC, Drape Survey y detección de depósitos. Después hablaremos un poco sobre GeoSys Profile y por último VoxIEM y al final contestaremos las preguntas seleccionadas. Ahora una primera encuesta. Nosotros gustaríamos de saber cuál versión ustedes utilizan del software. Es solo clicar en la pantalla que recibiremos la respuesta. Ok, voy a cerrar la encuesta y pasar la palabra para Janaína, que va a seguir la presentación. Ok, buenas tardes a todos por la participación en nuestro webinar. Gracias, Felipe. Gracias por las respuestas. Entonces, podemos ver que algunas personas todavía utilizan la versión 8.1 y los demás la versión 8.4, que es entonces la última versión que fue lanzada en mayo de este año. Siempre es bueno recordarles que es muy bueno actualizar su versión por algunos errores son corregidos en cada versión y claro, las mejorías que se añaden en cada nueva versión. Y también recordarles que muchas de nuestras mejorías son pedidos de nuestros clientes, entonces es importante que utilicen y nos envíe sus sugerencias y todo para que sigamos con mejorías en nuestro software. Hablando entonces de la parte de la instalación, me gustaría recordarles que desde la versión 8.3 hay un nuevo instalador de los productos Geosoft que se llama Geosoft Desktop Applications. Este nuevo instalador permite instalar todos nuestros productos como OS Montage, el Target, las extensiones para ArcGIS, es decir, Target y GeoChemistry, y también instalar el Viewer y los plugins para ArcGIS y MapInfo. Entonces, uno añade su licencia de OASIS Montage o Target o su licencia de extensiones para ArcGIS, valida su licencia utilizando la internet y su Geosoft ID, que es como un usuario para acceder en el sitio web de Geosoft y también para validar su licencia y su instalación. Entonces es importante que todos tengan su Geosoft ID y seguir con el proceso de instalación. Si le gustaría instalar el viewer o el plugin, no necesita poner licencia, solo seguir adelante de esta ventana y seguir con la instalación. Entonces, este nuevo instalador está desde la versión 8.3. Con relación a MyGeosoft, se utiliza el Geosoft ID para acceder a MyGeosoft, que está en nuestro sitio web geosoft.com. Uno accede al MyGeosoft y si no hay, es muy simple crear, pues solo utilizar su correo y una contraseña.
y va a poder acceder a múltiples how-to guides, tutoriales, artículos, videos y toda nuestra base de datos para ayudarle o para conocer el software en el caso de que aún no sea usuario de Geosoft. Entonces es muy simple para crear y le permite visualizar informaciones de nuestros productos. Bueno, hablando entonces de las mejorías, directamente hay una alteración en la visualización de la ventana de orientación de grid, donde fueron añadidos asteriscos para indicar los parámetros que son obligatorios. Lo mismo ocurre para la ventana de las propiedades del grid y para las propiedades del voxel. Entonces, solo para mostrarles los campos obligatorios. Ahora también hay la integración con Vulkan, que es un pedido muy frecuente de nuestros clientes. Ahora es posible entonces hacer importación de modelo de bloques, el archivo .bmf de Vulkan. El archivo Vulkan contiene múltiples parámetros o variables y al momento de importar, el software va a crear un voxel que es nuestro modelo de bloques para cada una de estas variables, ¿cierto? Entonces un voxel para oro, otro voxel para densidad y así sigue. Entonces, el archivo Vulkan BMF es multiparámetro, entonces crea múltiples voxels dentro del Oasis Montage. El archivo BMF también puede guardar variables numéricas o string y Geosoft soporta los dos tipos. Y archivos Vulkan no guardan informaciones de sistemas de coordenadas, entonces al momento de importar este archivo el usuario necesita escoger el sistema de coordenadas. Y también estos archivos de Vulkan tienen un valor estándar que puede ser definido como un dummy al momento de importar y esto no va a mascarar estos valores estándares, ¿sí? También es posible importar archivos de triangulación de Vulkan. Es posible importar como una capa solamente para visualización, entonces va a tener una capa en la ventana del 3D de Geosoft, o es posible traer como una geosuperficie, que es un archivo de Geosoft, que es Geosoft Surface, y entonces añadir una capa donde es posible visualizar a área o volumen, ¿cierto? Entonces hay estas dos opciones. Entonces, los archivos de triangulación son los equivalentes a nuestras GeoSurface generadas con la herramienta de Wireframe, que es el modelado geológico. Y puede ser importado, como les hablé, para el 3D como una capa para visualización o como un archivo GeoSurface que puede ser nuevo o puede ser añadido a una capa ya existente. Múltiples archivos pueden ser importados al mismo momento y también no guardan informaciones de sistema de coordenadas, entonces hay que definir esta información al momento de importar. Pero archivos, los atributos como color y transparencia, estos sí son cargados para dentro del Oasis Montage. Y área y volumen son calculados para los archivos, entonces área para los archivos abiertos y volumen para los archivos cerrados cuando importados al software. En la nueva versión también se puede ver mejorías en el voxel. Entonces, voxel es nuestro modelo de bloques 3D, nuestra interpolación 3D. Entonces hay una optimización de memoria, de interpolación en los algoritmos y en la visualización del voxel. Hablando un poco más con respecto a la optimización de memoria, optimización de múltiples procesos del voxel, reduciendo el consumo de memoria y aumentando el desempeño. La idea es que ahora el consumo de memoria es reducido, lo que disminuye el tiempo de procesamiento y afecta procesos como filtraje,
corte, unión de voxels o cualquier operación matemática con el voxel. Entonces, es lo que hace esta optimización de memoria. Hay también la optimización de interpolación, donde fueron hechas mejorías en algunos de los algoritmos para mejor trabajar con un gran volumen de datos. Entonces, ahora la interpolación utilizando el inverso de la distancia ponderado, el IDW, está 12 veces más rápido y la interpolación directa está 7 veces más rápida. Y hay entonces una reducción muy grande de la cantidad de memoria requerida para crear estos voxels. Entonces, para el inverso de la distancia de 2.4 GB para 160 MB y el gridaje directa de 6 GB para 200 MB. Y afecta entonces directamente gridaje directa y gridaje por el inverso de la distancia. Y más o menos Krigage, que es el interpolador estadístico, este es un interpolador que tuvieron una mejoría más de memoria y no necesariamente de creación más rápida del voxel. La parte de optimización de visualización. La idea es que los voxels más pesados, ahora el software automáticamente calcula un tamaño de celda cambiando a una resolución más baja para hacer el despliegue del voxel en el software. Entonces, hay una visualización más rápida por este cálculo del tamaño de celda en una resolución más baja. Un aviso aparece con respecto a esto, pero también hay la opción en Rendering Settings donde uno puede escoger si quiere visualizar con esta resolución más baja o decirle que no, que visualice con la resolución total. Entonces, esta es una mejoría para visualizar voxels de tamaños muy grandes. Un ejemplo que probamos acá para un voxel de tamaño 375 MB, que en la versión 8.3 no habría, ahora abre en 5 minutos. También una mejoría que está en la versión 8.3 ya es la parte de en la búsqueda de tablas de colores, donde ahora se buscan tipos de colores específicos por categorías. Entonces, para geofísica, para topografía, etc. Si visualiza los colores, este tipo de visualización ahora se puede ver en todas las ventanas que tienen búsqueda de colores. Entonces, en la versión 8.4, todas las ventanas tienen esa búsqueda. Me gustaría hablar un poco de una mejoría que también viene desde la versión 8.3, que es para ploteo de intersecciones. Esto está en la extensión Drill Hole o para los usuarios que tienen el producto Target para trabajar con sondajes. Ahora es posible, cuando uno crea una isosuperficie, por ejemplo, en 3D, es posible generar una base de datos con las intersecciones que esta isosuperficie hace con los sondajes. Entonces, acá, por ejemplo, tengo esta superficie y acá la profundidad que corta el sondaje. Y yo puedo ver estos puntos azules, es exactamente donde la isosuperficie intercepta el sondaje. Otra mejoría con el wireframe, también desde la versión 8.3, es cuando uno hace la edición de un vértice o una interpretación en el 2D. El wireframe actualiza automáticamente en 3D sin pierdas. Entonces, si saco alguna interpretación, él conecta con la próxima automáticamente. Este es un ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre si cambio un vértice solamente o hago otra modificación. Y directamente en el 3D, cuando uno visualiza las interpretaciones hechas, es posible añadir o remover vértices para entonces crear una superficie un poco más suave y permitir una conexión de
interpretaciones más complejas. Este entonces es directamente en 3D, la ventana de 3D Viewer. Y con relación a las extensiones para ArcGIS, entonces Target y Geochemistry for ArcGIS, ahora hay la compatibilidad con el ArcGIS versión 10.3 y la versión 10.3.1. Entonces, los productos de Geosoft versión 8.4 son compatibles con la nueva versión de ArcGIS. Me gustaría mostrarles rápidamente en el software, solo para que visualicen dentro del software algunas de las mejorías. Entonces, este es el software WAS Montage. Tengo acá una base de datos donde puedo visualizar isosuperficies hechas a partir de un voxel de oro. Acá son la ley de oro 1.3 ppm, 1.5 y acá la información en cuál profundidad esta isosuperficie corta mi sondaje, ¿cierto? Entonces tengo acá mi mapa 3D. Voy a abrir el 3D Viewer, la ventana para trabajar con los datos en 3D. Entonces tengo un voxel acá que está con una transparencia. Voy a mostrarles, sí. Entonces, por ejemplo, me gustaría visualizar crear una isosuperficie en una determinada ley. Por ejemplo, acá. Entonces creo acá, ya tengo listas las isosuperficies de 1.4, 1.3 y 1.2 ppm. ¿Cierto? Y puedo visualizar símbolos donde ocurre donde estas isosuperficies interceptan el sondaje, ¿cierto? Con símbolos 3D. Y también con respecto a las interpretaciones, entonces tengo acá solo 3 interpretaciones de insección de wireframe y es posible editar los vértices directamente, entonces puedo añadir más vértices o remover, ¿cierto? En cualquiera. Y guardar estas alteraciones. Ok. Bueno, volviendo a la presentación, un segundo. Hablaremos ahora de la parte de mejorías en geofísica y voy a pasar la palabra a Diego. Muchas gracias, Janaína. Entonces, yo soy Diego, soy geofísico acá en Geosoft. Yo voy a empezar entonces a seguir con la presentación y hablar un poco sobre las mejorías que tenemos en las extensiones geofísicas, ¿cierto? La primera sería en las secciones geofísicas de WAS Montage. Sabemos que hay una opción para ploteo de secciones geofísicas y esta mejoría para que podamos estar, estamos habilitados para plotear secciones con varios parámetros, ¿no? de una misma línea de una base de datos. Entonces, las mejorías también en el propio mapa, ¿sí? Las márgenes de los datos, la leyenda del eje vertical y horizontal, objetos reorganizados en la leyenda, para que no haya sobreposición de información, opción de brillo, de reversión, vista en píxel, control de la vista 3D sobre celdas extendidas en la interpolación. Y yo voy a mostrarles un poco más adelante en específico estas mejorías, ¿cierto? Esta mejoría depende de la extensión GeoPhysics, entonces para utilizar esta función la persona necesita tener en su licencia la extensión GeoPhysics, que es una extensión para filtrado en D de datos magnéticos o gravimétricos potenciales, ¿no? Y también le permite que pueda plotear las secciones geofísicas en WAS Montage. Entonces, con esta función nueva de Multiparameter Section from Data, usted puede elegir la información que usted quiere plotear en la sección, en el mapa de sección,
¿sí? Por ejemplo, acá tenemos datos de conductividad, de resistividad, también puede ser utilizado para IP o cualquier otro dato que sea multivalor, ¿sí? En este caso llamamos en las montaje datos array, ¿sí? Datos vectoriales. Entonces puede plotear estos mismos parámetros para varias líneas, ¿sí? Para líneas seleccionadas de su base de datos, para todas las líneas o para solamente la línea que está siendo visualizada en su base de datos. Hay las opciones acá de nivel de referencia de la elevación, también de escala horizontal, también exagero vertical, también de base de este mapa, ¿sí? Es todo configurable. Usted tiene un control completo de lo que va a ser ploteado en su mapa, ¿sí? Y acá abajo también hay otras informaciones, otras pestañas donde usted puede configurar este mapa. Por ejemplo, la extents para extensión de su mapa, ¿sí? Tanto horizontal cuanto vertical, el display, el grid, que tiene información de la interpolación de los datos que usted ha elegido arriba, y el layout del mapa, ¿sí? Con las márgenes de los del mapa, por ejemplo. Voy a mostrar esto en el software más tarde para que vean mejor. Entonces, para plotear estas secciones en las montañas, usted necesita de una base de datos con datos array, ¿sí? Como pueden ver esta base acá, ¿sí? No son no solamente un valor para un X y Y, pero son varios valores en una misma celda para una misma posición. Entonces acá tenemos datos de resistividad, de conductividad y CDI en este caso. Y también el canal de profundidad es un canal también vectorial. Y acá tenemos un ejemplo de este mapa de sección ploteado, ¿sí? Este mapa es de la misma línea, de la línea 7, y como pueden ver tenemos varias informaciones de la misma línea, ¿sí? Entonces esto le permite que usted pueda interpretar mejor su información, ¿sí? Usted no tiene un mapa para cada dato, un mapa para resistividad, otro para conductividad, pero tiene un mismo mapa con los varios tipos de datos, ¿sí? Tenemos también acá en la parte superior derecha una vista en planta para que usted pueda localizar dónde están siendo, de dónde es esta sección. ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo de todas las secciones que ploteamos, ¿sí? Entonces usted puede configurar las informaciones que serán ploteadas y plotear para todas las líneas de su base de datos, ¿sí? Él utilizará los mismos parámetros entonces para este ploteo, ¿ok? Otra mejoría en la parte de geofísica es en la extensión Airborne QC, ¿sí? Nuestra extensión para control de calidad de levantamientos. Entonces hay dos mejorías acá. La primera es el cálculo de superficie siguiendo la topografía, ¿sí? El DRAPED que llamamos, que es requerido para chequear la seguridad del levantamiento. La otra sería la detección de depósitos, ¿sí? Con esta función usted puede crear un mapa de probabilidad de detección de depósito para un área. Entonces usted define un tamaño mínimo para el depósito de interés, ¿sí? Y también define valor de contraste de propiedad, puede ser, por ejemplo, densidad o susceptibilidad. Y crea entonces este mapa para que te ayude en el levantamiento futuro, ¿cierto? Estas dos mejorías están dentro del menú QC Utility, ¿sí? Que es el menú de la extensión de control de calidad del levantamiento, y dentro de la opción de generación de plan de vuelo, ¿sí? Está acá el Calculate Draped Survey Altitude y el Calculate Deposit Response, ¿sí? Visualizando ahora en más detalle, vemos cómo sería el cálculo de la superficie siguiendo la topografía, ¿sí? Entonces necesitamos de una base de datos con las informaciones del levantamiento. Tiene que poner una grilla de topografía, claro, y pone también un gradiente de subida y descenso, ¿sí? También la velocidad del aire, la altura nominal del levantamiento, una altura mínima, ¿sí? Para que el software pueda calcular una altura, por ejemplo, que tenga una
seguridad, ¿sí? De vuelo, una máxima elevación y entonces calcula un canal en su base de datos con esta superficie, como vamos a ver acá en esta figura. Entonces tenemos acá la base de datos y tenemos dos perfiles acá abajo. Tenemos un perfil en rojo, que es el perfil de nuestra superficie de terreno, ¿sí? De la elevación. Y en verde tenemos la superficie que fue calculada por el software. Es una superficie, como hablamos, siguiendo la topografía del terreno de acuerdo con los parámetros que utilizamos en la caja a la izquierda. ¿Ok? La otra mejoría, sí, la detección de depósito, también es muy buena y está vinculada a la mejoría anterior, sí, porque acá él va a utilizar como referencia el Z de la superficie calculada anteriormente, sí. Entonces, entra acá con un canal de topografía, que fue el que puede ser el que calculamos anteriormente, el tipo de depósito, que puede ser de datos gravimétricos o magnéticos, y también va a poner acá los valores mínimos, ¿sí? En este caso es mitad del largo de este depósito y mitad también del ancho de este depósito. Abajo cae depth below surface, la información de profundidad, la extensión vertical también arriba, el contraste de densidad con la roca hospedera, en este caso como estamos haciendo para datos gravimétricos, ¿no? Y puede ser también para datos de susceptibilidad, si estamos trabajando con datos magnéticos. Y ele calcula também um canal em sua base de dados com esta resposta de depósito e no mapa, certo? Então, você le dá estas duas salidas. Este é o mapa que o software calcula. Então, podemos ver esta área que vai desde o verde até o rojo. É a estimativa da probabilidade de detecção de depósito para esta área. ¿Sí? Então, a área en rojo sería el área que tiene mayor probabilidad de detección de depósito. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de esta función entonces en esta extensión? La ventaja es que usted puede identificar si la conducción de un levantamiento sobre el área tendrá un buen costo-beneficio, ¿no? Entonces, es también una herramienta muy importante. En el GEMISYS Profile, que es nuestra extensión para modelado 2D, ¿sí? Con base en datos magnéticos y gravimétricos, hay ahora la posibilidad del usuario hacer la aplicación directa de filtros 1D en perfiles de mag y grav, directamente en el modelo, ¿cierto? También para utilizar esta función es requerido que el usuario tenga en su licencia la extensión montaje geofísicas, ¿ok? Los filtros aplicables acá son tanto para perfiles de mag quanto de grav, como hablé. Hay también opción de auto-scale para todos los perfiles, entonces organiza todos los perfiles en la caja del modelo, ¿sí? Tanto los perfiles originales cuanto los filtrados, y los parámetros del filtro son guardados en el modelo del filtro que fue aplicado. Acá tenemos la ventana de filtraje de los datos magnéticos y también para los datos gravimétricos. ¿Ok? Un modelinho acá. ¿Y cuáles son las opciones de filtros? Hay la opción No Filter, que es una opción cuando usted no está aplicando ningún filtro. Y también filtros pasabanda, Butterworth pasa alto, pasa baja, continuación hacia arriba, hacia abajo, cosine roll-off, gaussiano, y los pasa alta y pasa baja convencionales. Entonces, como podemos ver, son filtros para que usted pueda separar fajas de frecuencia de sus datos, ¿cierto? Ok, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos la ventana de los dos perfiles del modelo, ¿sí? Tanto el perfil de los datos magnéticos cuanto los datos gravimétricos. La línea de puntos es la línea de los datos observados y la línea continua es la línea calculada desde el modelo geológico que usted ha creado. Entonces, ahora en verde vemos
los dos perfiles filtrados, ¿no? Entonces, él filtra tanto los datos calculados cuanto los datos observados, ¿cierto? Otra cosa buena es que usted puede ir cambiando parámetros del filtro, sí, parámetros, incluso puede cambiar el filtro que está aplicando y con el botón Apply, él va actualizando, ¿sí?, la aplicación del filtro y cuando está satisfecho con los parámetros, hace clic en OK y ahí sí él es calculado para su modelo. ¿Y cuáles son las ventajas de tener esta función dentro de GMSys Profile? Usted puede, por ejemplo, eliminar ruidos de alta frecuencia directamente en los perfiles, ¿sí? Usted no necesita volver para su base de datos, aplicar un filtro y nuevamente añadir esta información a su modelo. Entonces, ya hace directamente en la ventana de su modelo, ¿cierto? Y usted puede modelar fajas de profundidad diferentes, ¿sí? Usted puede, por ejemplo, aplicar un pasa baja y modelar una faja de fuentes más profundas, aplicar un pasa alta y modelar una faja de fuentes más someras, ¿no? Y los perfiles originales son mantenidos en su modelo. Ok. Otra mejoría que está desde la versión 8.3 es la inversión de datos electromagnéticos. Yo creo que casi todos ustedes ya conocen este servicio de Geosoft, que es el Voxel, un servicio de inversión de datos, ¿no? Entonces, desde el inicio de este servicio ya era posible invertir para datos magnéticos y gravimétricos, pero ahora desde la 8.3 hay la posibilidad de invertir para datos electromagnéticos. Entonces los sistemas que se puede invertir son el GGN y el Resolve, que son sistemas que fueron creados por CGG, ¿sí?, que es una empresa, creo que conocen, que hacen levantamientos y creó muchos sistemas que son utilizados actualmente. Y usted puede, como pueden ver acá en el lado izquierdo, en esta figura, configurar, en este caso, las bobinas del sistema, ¿no? Entonces es totalmente configurable. Usted va a añadir acá, por ejemplo, cada bobina, va a definir la frecuencia de esta bobina, la orientación de la bobina, si es coplanar o si es coaxial, y también la separación entre las bobinas, ¿cierto? Acá tenemos un modelo que fue generado con la inversión de datos electromagnéticos, un modelo de conductividad, ¿cierto? Y acá tenemos la entrada y la salida de los datos. Ok, entonces a la izquierda tenemos las varias frecuencias que fueron añadidas a nuestro modelo y a la derecha tenemos el modelo de conductividad generado. Perdón, yo voy a hacer acá rápidamente ir al software para mostrarles un poco estas mejorías. Ok. Bien. Primero la parte de ploteo de secciones con multiparámetros. Como yo hablé, está dentro del menú Section Tools, que está vinculado a la extensión GeoPhysics. ¿Sí? Acá es el menú de Multiparameter Section from Data. Y como yo estaba hablando, usted elige cuáles son los datos que quiere plotar en este mapa. Por ejemplo, resistividad, conductividad, CDI. Elige acá si quiere plotear desde todas las líneas de su base de datos, de las líneas seleccionadas o de la línea que está siendo visualizada. Pone acá el nivel de referencia de la elevación, escalas horizontales, exagero vertical si quiere. Acá en Surrounds usted puede definir la base de este mapa. Default utiliza los parámetros por defecto de base montaje, que ya son muy buenos. Pero si quiere cambiar algo, puede utilizar el Custom.
acá en More hay otras opciones, como yo estaba hablando de extensión de este mapa, extensión horizontal, ¿sí? El inicio, el final, topo y base. Estos son los valores calculados desde la base de datos. Si quiere, usted puede cambiar también. De display, entonces usted elige el dato que está ploteando, en este caso, por ejemplo, resistividad, y puede elegir paletas de color diferente para cada dato, si una para resistividad, otra para conductividad. La opción de grid, donde usted puede elegir el método de interpolación de los datos, a mínima curvatura, inverso de la distancia, gridaje directa y el layout del mapa, ¿ok? Entonces, después que configura todo esto, ele genera un mapa como ya había antes mostrado a ustedes. Entonces, crea para una misma línea o para todas las líneas de su base de datos con mismos parámetros, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá este mapa con los varios datos para que usted pueda interpretar mejor. Acá en el GMSys 2D, yo tengo un modelo, por ejemplo, acá de sal, ¿sí? Ya está modelado, ¿sí? Tanto los datos con base en los datos magnéticos cuanto en los datos gravimétricos, ¿sí? Y como yo estaba hablando, si yo quiero, por ejemplo, modelar una faja de profundidades más someras o de profundidades más grandes, yo puedo ir acá con botón derecho directamente en el panel de la anomalía, ir a Filter Anomaly y elegir el filtro que quiero aplicar, ¿no? Entonces yo pongo acá los valores de corte, ¿sí? De longitud de onda, en este caso, grado del filtro, si es pasa alta, si es pasa baja, aplico y automáticamente el software genera en el perfil de los datos la información filtrada, sí, los datos filtrados, ¿ok? Y puede ir con Apply cambiando los parámetros y cuando está satisfecho, hace clic en OK y entonces calculado para tu modelo, ¿cierto? Es muy simple, como yo estaba hablando, y es necesario que tenga la extensión Geophysics en su licencia para utilizar esta función en GeMsys Profile, ¿ok? Perdón, vamos ahora, antes de seguir, nos gustaría saber otra información, nos gustaría hacerles otra encuesta. Bien, ¿ustedes ya conocen el Voxy, el servicio de inversión geofísica en la nube? Entonces hay tres opciones, sí, ya utilizo, sí, pero no utilizo y no. Sí, para los que no conocen, el Voxy es un servicio de, como yo hablé, de inversión en la nube para datos magnéticos, gravimétricos y ahora electromagnéticos, donde usted genera un modelo 3D de la subsuperficie, ¿no? Bien, todos están contestando. Yo voy entonces a pasar la palabra a Felipe que va a seguir con la presentación. Gracias. Gracias, Diego. Entonces, acá cerramos la encuesta y vemos que la mayoría de las personas no conocen Voxy. Creo que es una excelente herramienta. Tenemos más informaciones en nuestro sitio web y también ustedes pueden escribir para nosotros, preguntar que podemos hacer presentaciones para ustedes caso a caso. Ok, ahora en nuestro próximo slide, los próximos eventos de Geosoft. Tenemos el entrenamiento público, webinars y Geosoft quedará en el Congreso Internacional de Geofísica de Brasil, el 14º Congreso Internacional. Solo un segundito que estamos exhibiendo el slide ahora con todo lo que hablaba anteriormente. Bien, entonces quedaré con las preguntas directamente. Tenemos una selección
de algunas preguntas. Voy a leer, creo que tenemos 4 preguntas. Acá en el slide ahora, el Congreso de Brasil, 14º Congreso, de 3 a 6 de agosto, en Río de Janeiro, quedaremos en este Congreso. Tenemos también el webinar, que tenemos la programación de webinars, otros a lo largo de 2015. Y también tendremos entrenamientos públicos y entrenamientos remotos en algunos países de Latinoamérica, que tendremos todas las informaciones disponibles en nuestro website cuando se han definido todo. Ahora las preguntas. La primera pregunta. ¿Estas aplicaciones de modelamiento con wireframe trabajan de la misma manera en Geosoft y en ArcGIS? Sí, la herramienta de wireframe es igual en el ambiente Geosoft y también en el ambiente ArcGIS. En ArcGIS la diferencia es que uno utiliza las herramientas de dibujo del propio ArcGIS y mientras en Geosoft uno utiliza las herramientas de dibujo de Geosoft. Pero la idea de interpretar en 2D y conectar las interpretaciones en 3D es igual. Y las mejorías también son las mismas, porque el 3D es igual tanto para Geosoft como para ArcGIS. Ok, gracias, Janaína. Próxima pregunta. Si uno tiene la licencia de GEMSIS 2D, ¿queda incluido esta opción de filtro sobre el perfil? Creo que Diego va a contestar. Bien, como yo hablé, esta opción de filtro en el GMSys 2D necesita de la extensión Montage Geophysics, que es una extensión aparte de GMSys, ¿ok? Entonces necesitaría tener las dos extensiones, tanto el Geophysics cuanto GMSys 2D, ¿ok? Ok, gracias, Diego. La próxima pregunta. En la mejoría de detección de depósitos, ¿cuál es la elevación que se debe utilizar? Bien, en este caso, para la referencia de Z, es utilizado la superficie que fue calculada por la mejoría que presentamos antes, que fue la mejoría de cálculo de superficie siguiendo la topografía. Entonces, hace primero el cálculo de la superficie y después hace la detección del depósito, ¿sí? Gracias, Diego. La próxima pregunta. Cuanto a las mejorías de procesamiento de voxel que ustedes presentaron en Oasis Montage, también fue aplicado a Target para ArcGIS, o la mejoría es solamente en Oasis Montage. Sí, la mejoría de voxel, aparte de optimización de memoria, de visualización y los algoritmos de interpolación es igual para los dos ambientes también es lo mismo, tanto en ArcGIS como en Geosoft. Gracias, Janaína. Creo que una última pregunta. ¿Dónde puedo encontrar el nuevo instalador? Ok. Esto es como les estaba hablando con respecto a Microsoft. Yo puedo mostrarles acá rápidamente en mi pantalla. Un segundo. Entonces, dentro de nuestro sitio web, geosoft.com, uno puede acceder a MyGeosoft. Y si todavía no tiene un usuario, puede crear, o si ya tiene, simplemente acceder. Yo tengo acá mi propio usuario y
La ventana es igual. Hay una pestaña para busca del soporte, e-learning y la parte de downloads. Entonces en soporte es solo, por ejemplo, digitar algo que le gustaría visualizar. Y hay tutoriales, videos que se puede acceder para intentar seguir con su trabajo. Y para el instalador de la versión 8.4, solo ir a la pestaña Downloads y hacer el download del instalador. Entonces, como les hablé, Geosoft Desktop Applications 8.4. También están disponibles acá los demás instaladores anteriores, ¿no? La versión 8.3 o anterior. Gracias, Janaína. Ah, creo que tenemos tiempo para una última pregunta, entonces, una más. Ok. ¿Se puede hacer modelado en 2D y 3D de dados de gravedad y magnetometría? Gracias, Felipe. Sí, hay dos extensiones específicas para trabajar con modelado. El GMSys 2D, GMSys Profile Modeling, trabaja con modelado 2D, ¿sí? Com base em dados magnéticos e gravimétricos. E há o GMSys 3D, que também hace modelado para datos de magnetometría y gravimetría. Además del VOX, que también puede hacer modelado, así puede generar también, en este caso 3D, modelos de subsuperficie. Si tienen más, si tienen alguna otra duda, puede también enviarnos que le contestaremos, ¿ok? Gracias, Diego. Como Diego dice, si ustedes tienen alguna duda más, pueden escribir para info.sa@geosoft.com, como está en la pantalla ahora. También acuerdo a ustedes que tenemos teléfonos locales en Brasil, Chile, Perú, México y Colombia, que ustedes pueden llamar nosotros para preguntar dudas sobre entrenamiento, sobre lo que quieran. Y les agradezco la participación, su tiempo y quedamos disponibles y contestaremos las otras preguntas por email. Después de contestar todas, enviamos a ustedes un correo con todas las respuestas. Gracias a todos y una buena tarde.